Te adoramos, Señor Jesús. Alza tus manos a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu... Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Acude al Señor. Y leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 30, el versículo 18. Y dice la palabra de Dios: así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él, para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Por eso acude al Señor. Y para ponernos un poquito en contexto, este capítulo 30 del libro de Isaías viene hablando la alianza inútil entre el pueblo de Judá y Egipto. Egipto es tipo del mundo. La falsa confianza que ofrece el mundo, que ofrece Egipto. Y el Señor les decía desde el versículo 1, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse en concubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a su pecado, que se apartan para descender nuevamente a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Poner la esperanza en la sombra del mundo, en algo perecedero, en algo contrario a Dios. El Señor decía, ¿qué aflicciones les pueden esperar a ustedes? Si hacen planes contrarios a los míos, si hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y lo único que hacen es aumentar pecado a su pecado. Porque no me consultan. Ustedes van a Egipto, al mundo, en busca de ayuda, y ponen su confianza en la protección de quien dirige este mundo. Por eso cuando entramos al versículo 18, el Señor les dice, así que el Señor espera a que ustedes acudan a Él. Necesitamos acudir al Señor. Necesitamos no tomar el consejo del mundo, no tomar el consejo del rey, del faraón del mundo. Es increíble cómo podemos poner la confianza en muchas cosas de este mundo que son perecederas. Y Dios está esperando a que acudamos a Él. Dice que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él. Y hay una historia que escuché muy bonita que tiene que ver con lo que hoy quiero explicar. Y habla acerca de un hombre que caminaba siempre con una capa que lo protegía del frío, que lo protegía del viento, que lo protegía de todo lo que él vivía a diario, lo cubría, lo ayudaba, lo calentaba. Y un día estuvieron hablando el viento y la lluvia, y el sol los escuchaba hablar. Y el viento le decía a la lluvia, te vas a dar cuenta que yo tengo más poder que tú. ¿Y cómo me lo vas a demostrar? Decía, si ves a ese hombre que siempre pasa con la capa, anda con su capa y no se la quita. Voy a demostrarte cómo hago que mi poder y mi fuerza hagan que él se deshaga de esa capa, para que no tenga esa ayuda, esa cobertura, esa protección, ese calor a través de esa capa, que no se forme autosuficiente con ella. Entonces el viento dice que sopló fuertemente sobre él. Soplaba fuertemente y la capa tendida a su cuello hacía como si fuese a volar y fuese a irse,
pero él la retenía más así, la retenía con su cuello y con sus manos de los dos lados. Y no logró que la capa se fuese. Lo hacía devolver hacia atrás unos pasos, pero él con fuerza se aferraba a la capa, de tal modo que continuó caminando. Le costó, claro, le costó duro y no pudo avanzar de la misma forma, pero no soltó la capa. Entonces la lluvia sonríe un poco y le dice: ¿te das cuenta que no tienes tanto poder? ¿Te darás cuenta que yo con menos tiempo hago que él suelte su capa? Entonces la lluvia hace caer sobre él un aguacero muy fuerte, pero él no soltaba la capa. Entonces trae una tormenta y trae granizo, de tal forma que hacía que la capa, al empaparse, estuviese más pesada y trajese mucho peso sobre sus hombros y sobre todo su cuerpo. Y ya agitado por lo que había vivido con el viento y lo que estaba viviendo en una tormenta, ya cansado, ya casi sin caminar, apenas un poco así dando pasos muy lentos, no quiso quitarse la capa y prefirió cargar ese peso a tener que abandonar lo que para él era su protección, su ayuda, su calor, su cobertura. Entonces, el sol, habiéndolos antes escuchado, a ellos también le causó risa. Y cuenta la historia que él salió, hizo que se calentara el suelo, trajo una temperatura totalmente diferente e hizo que al instante este pobre hombre se secara, no solamente su capa sino su cuerpo estaba seco, y al él ya estar animado, caliente, alegre, al ver que el sol había salido, él mismo se quitó su capa y la puso en el suelo. Entonces el sol le dijo al viento y a la lluvia: ¿se dan cuenta cómo la bondad es mucho mejor para conseguir cosas que la violencia? Y esta historia, ¿por qué viene con este tiempo con Dios para meditar todo el día? Porque este hombre con la capa se refleja a muchos de nosotros, que vivimos en autosuficiencia, el que el yo puedo, el yo soy, el yo tengo. A mí nadie me ha ayudado, yo he salido solo. Siempre tenemos la imagen de que hemos podido salir adelante porque pudimos estudiar, porque pudimos trabajar, porque hemos sido más sobresalientes que otros. A veces juzgamos diciendo: es que unos han sido perezosos, no han querido estudiar, no han querido salir adelante. En cambio yo sí he hecho, en cambio yo sí he ido, en cambio yo sí pude, en cambio yo sí luché. Y muchos vivimos tiempos en los cuales vivimos con una capa. Y podemos pasar por encima de problemas, de dificultades, de luchas, pero no nos la quitamos, porque esa autosuficiencia, ese ego, ese dejar a Dios de un lado y creer que nosotros somos los que solucionamos nuestros problemas, son los que nos han hecho avanzar a veces con pasos cortos, a veces ya cansados, a veces cargados de tanto en la vida como la capa mojada, o a veces volviéndonos atrás como el viento cuando arrasaba al hombre con la capa. Pero continuamos avanzando. Y el sol, para mí en este devocional, tipifica la bondad y la misericordia de Dios. Por eso es que necesitamos acudir al Señor, acudir a su misericordia. Él dice que nuevas son cada mañana y que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso es acudir al Señor, y cuando Dios en su bondad se manifiesta a nosotros y nosotros nos damos cuenta que no hemos sido nosotros, sino que Dios ha sido en nosotros, es que podemos quitarnos la capa de la autosuficiencia, de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestra altivez,
y podemos decir, realmente Dios, no hemos caminado solos, realmente tú siempre has estado con nosotros. Hay muchos que dicen, ¿dónde ha estado Dios cuando yo no tuve para comer? ¿Dónde ha estado Dios cuando estuve llorando y no hubo quien secara mis lágrimas? ¿Dónde ha estado Dios cuando he estado en problemas y nadie me ayudaba a solucionarlos? Pues bien, Dios siempre ha estado ahí. El problema es que el Señor dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y Él nos está diciendo, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él. ¿Dónde ha estado el Señor? En el mismo lugar que está hoy, con la diferencia de que tú y yo no nos hemos querido acercar a Él. No hemos querido contar con Él. Hemos vivido siempre con nuestra capa, hemos vivido siempre con nuestra arrogancia, hemos vivido con nuestro yo, creyendo que hasta el día de hoy lo que tenemos y lo que somos bueno es porque nosotros somos los chachos. Y lo malo es porque Dios es malo y Dios ha mandado tantas cosas a nuestra vida que tenemos que asumirlas porque Él es Dios. Tenemos una mentalidad tradicionalista tan fuerte que eso es lo que nos hace vivir con una capa en medio de tormentas y dificultades. Por eso, hoy terminando este hermoso tiempo con Dios, quiero decirte a ti y decirme a mí mismo que necesitamos acudir al Señor, que necesitamos buscar al Señor. Por eso necesitamos una vida devocional diaria. Por eso a diario necesitamos decirle al Señor que en medio de la tormenta, en medio del viento, en medio del granizo, estamos cansados, no podemos solos. Y que no queremos seguir caminando solos, que queremos ir a Él. Hoy entendemos que no se trata de que cuando vienen problemas tú los tengas que solucionar, como he dicho yo, como el genio de la lámpara mágica que se frota y se le piden los deseos, sino que tenemos que acudir a ti en oración, entendiendo que eres un Padre, poner nuestras angustias, echando toda ansiedad sobre ti y dependiendo y confiando y esperando en que tú obrarás. Por eso, acude al Señor. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta hermosa mañana, por esta ilustración, por enseñarnos, porque sí es cierto, Dios, realmente hay mucha autosuficiencia en nuestra vida. Y a unos nos cuesta más que a otros soltar la capa, porque creemos que nosotros lo podemos hacer mejor. Pero solamente es que salga el sol un rato y nos caliente y nosotros mismos nos despojamos solos. Y tú en tu palabra eres llamado el sol de justicia. Dios, qué hermoso es que cuando tú calientas a nuestra vida un rato, nosotros nos despojamos por sí mismo. Por eso tú dices, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, despójese, quítese la capa. Y qué hermoso, Dios, es poder ser discípulo tuyo. Qué hermoso es poder seguir creciendo, seguir aprendiendo. Y darnos cuenta, bendito Dios, que aún hay mucho por aprender. Darnos cuenta que aún hay mucho, Señor, por hacer. Darnos cuenta que aún hay mucho, Dios, por menguar. Y darnos cuenta que aún necesitamos mucho sol cada día para continuarnos despojando. Padre hermoso, te amamos y te bendecimos. Entrego esta mañana, Dios, en tu preciosas manos y este día. Oro por cada persona que escucha este tiempo con Dios para meditar todo el día. Y Padre, pon en su corazón para que lo puedan compartir con alguien que lo necesita. Porque no hay mayor regalo que un pedazo de sol para los que están pasando en una tormenta fuerte. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por darnos acceso al Padre. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Amo mi Señor, se acaba.